Sí, ahí los estaba escuchando. Yo he armado algo, no sé Sí, si compartí, enganchar con compartí. esto. No, en realidad tomé unas notitas, los Ah, escucho siempre, aparte de la mayoría está tratando de ver cuál es la mejor inversión de todas, a dónde moverse, y la realidad es que cada uno tiene un perfil particular, si bien es algo que quizás es muy repetido, lo del perfil de inversor. No sé si ahí ven el Excel que tomé ahí unas notitas. ¿Se ve? Sí, sí, se sí. ve. Sí. Después también voy a enganchar con lo que dijo de tema tasas, inflación y el tema del efecto de la suba de tasas y las formulitas. Después les voy a mostrar también de entender algunas cosas básicas, como qué pasa cuando sube la tasa de los bonos, qué efectos tienen en la economía, por qué se suben las tasas, porque quizás algunas veces damos por sentados cosas que para nosotros son cotidianas y ya descolocan ya de por sí a la persona y ya se perdió. Entonces voy a retomar la parte que estuvo hablando Gustavo con el flujo de fondos, que es una cosa muy sencillita, pero tenerlo en mente aclara un montón. Yo acá había tomado unas notitas del tema del armado de cartera, que es lo que se debate siempre, en dónde poner los huevos, ¿no? En qué canastas, en qué proporciones, y en qué inversión, y cuándo moverlos. Y la realidad es que el armado de cartera depende de la psicología de cada inversor. Y ahí varios puntos que fui marcando. En primer lugar, no pretender abarcar todo el universo, no pretender siempre estar en todos los mercados, ni captar todas las oportunidades, tanto sea de renta fija, de renta variable. Si yo me concentro en renta variable, tampoco me voy a poder concentrar en todas las acciones que hay en el mercado. Incluso aunque diga solo acciones argentinas, solo CDR, si yo quiero hacer un buen análisis y seguir bien los activos, me voy a tener que concentrar en una cierta cantidad de acciones. Después veré. Lo ideal ahí obviamente es no concentrarse en todas las acciones del mismo sector. Puedo especializarme en un sector, quizás a mí me gustan mucho las tecnológicas, porque veo esto que las tecnológicas, bueno, y muchas otras también, están siempre un paso adelante, están siempre mirando lo que viene y tratando de adaptarse al futuro. Entonces, a mí me gustan mucho, y lo que también citaba, lo de Warren Buffett, acciones, me gustan mucho las de siempre, que en realidad no hacen lo mismo de siempre, ¿no? Mastercard, ahí hay uno de los chicos que había comentado algo en el chat, también está incorporando el tema cripto. Apple va a sacar un auto, por ejemplo, que ya sabemos todos, pero están siempre en nuevos desarrollos. Entonces las acciones de siempre no hacen lo mismo de siempre están todo el tiempo reconvirtiéndose. Entonces, en mi caso, por ejemplo, y quizás para algunas personas, el tema de mover todo el tiempo la cartera no sea una opción, no les interese. Entonces está bueno de encontrar el propio método, conocerse como inversor y ver qué necesito yo para tomar una decisión. Necesito que la T me lo diga. Quizás, por ejemplo, a Jorge le gusta mucho el análisis técnico y necesita que el gráfico le diga cuándo comprar, cuándo vender. Y quizás otro se fija más en los números de la empresa, en qué está haciendo, más un tema de esto, en qué está, leer noticias, informarse, y quizás con eso ya duerme tranquilo, que es otro punto. Encontrar la composición de cartera va a ser propia mía, si bien obviamente se puede dar una referencia al cliente, y siempre dentro de eso la base va a ser la diversificación. Porque lo que les digo, sí, me gustan las tecnológicas, pero tampoco voy a poner todo en tecnológicas. Quizás voy a sobreponderar mi cartera porque a mí me deja tranquilo las acciones que están, como les digo, todo el tiempo mirando hacia adelante. Entonces yo me siento cómoda con esas acciones. Quizás otro se siente cómodo o le gusta más esto, ¿no? El trading, y apuesta a una cartera más de corto plazo y no tan a largo plazo, y puede estar mirando, que eso también tiene que ver, ¿no? ¿Para cuál estrategia tengo tiempo? ¿No?
¿Qué pasa en un escenario bajista cuando digo que estoy a largo plazo también? Porque muchas veces estamos mirando todo el tiempo qué hace el de al lado, y yo tengo que tener claro cuál es mi estrategia. Si estoy a largo plazo, si estoy a corto plazo. Si estoy a corto plazo y el mercado baja y yo estoy en estas empresas de antaño, como decía Gustavo, en Coca-Cola, en Apple, Microsoft, no me hace gracia que bajen. Pero si yo miro un gráfico, después podemos ver algún gráfico con Ale, si tiro Microsoft para atrás, me quedo tranquila. Veo para atrás la evolución, si bien, como les digo, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, y eso vale para acciones, para fondos, para lo que sea. Igualmente, si yo tengo claro cuál es mi composición de cartera, mi plazo, está bien, cierro la compu, cierro los ojos y sigo con lo mío. Ahora, si yo tengo tiempo también, ¿para cuál estrategia tengo tiempo? ¿Qué herramientas necesito para cada una? ¿Cuáles tengo y cuáles debo contratar o aprender? Porque quizás yo quiero hacer trading, pero no lo sé o no tengo tiempo para hacer trading. Entonces también tengo que ser consciente de a qué me puedo dedicar. Si quiero dedicarme a hacer trading y no lo sé o no tengo las herramientas, debo contratar a alguien. O sea, primero evaluar y esto, de que cada inversor tiene que encontrar su punto, su cartera óptima. Si bien podemos preguntar, obviamente, a gente que se dedica a la actividad y ver en dónde se está posicionando. Por supuesto, no voy a cerrar los ojos y no escuchar a nadie. Cerrar los ojos y no escuchar. Bueno, cerrar los ojos, los oídos, todo. Estoy quizás abierto, pero también soy consciente de qué me sienta bien. Quizás los activos atados a la inflación tuvieron un momento brillante y hay gente que le encanta y quizás otros no. En mi caso, por ejemplo, hace tiempo que me alejé ya de los bonos, me concentré en los CDRs y ahí me fui especializando también porque es muy amplio el mercado. Entonces, podemos quizás meter un poquito de algunas otras cosas a las cuales no tengamos que dedicarle tanto tiempo, pero si yo le voy a dedicar tiempo a todo y a analizar bonos, acciones, o sea, eso no lo puede hacer alguien que no se dedica a la actividad, incluso alguien que se dedica a la actividad no analiza todo al mismo tiempo, en profundidad. Entonces, esto que les decía primero, no pretender abarcar todo el universo, siempre me voy a estar perdiendo oportunidades. Lo mismo si yo compro CDR, va a haber alguno que no lo miro y seguramente va a subir y quizás ni me entero, o me entero y digo, bueno, qué lástima que llegué tarde. Y otro punto que tiene el concentrarse es que va a agudizar la intuición y la predicción que tengo cuando veo, en mi caso yo aprendí a desarrollar también eso, quizás yo le digo la intuición y la predicción, pero cuando uno sigue ciertos activos tiene los números en la cabeza, entonces sabe hasta qué número llega, cuando llega a cierto número, no hace falta poner quizás tantos indicadores o líneas, sabe que le cuesta tiene cierta resistencia o alcanza ciertos niveles y va como esto, conociendo a la acción y le permite predecir un poquito más el movimiento, no verla de vez en cuando así aisladamente, leer de vez en cuando una noticia de una, después de otra. O sea, si me enfoco en ciertas acciones y activos, va a ser más óptimo mi análisis. Entonces, bueno, esto, la parte de cartera, ¿no? El tema de la diversificación también, para estar también, porque yo no sé, generalmente quieren saber qué va a subir más, cuál es la mejor inversión, a ver, decime qué me conviene. Y la verdad es que la realidad es que por más análisis que uno pueda hacer, no sabe exactamente qué va a subir más. Si va a subir más el Bitcoin, el oro, el dólar, tal acción, bono. Entonces, la mejor estrategia es diversificar y aparte por el tema de que hoy yo estoy analizando el mercado en un contexto X. Por eso después se critica mucho a los economistas porque, claro, hoy las variables son estas y hoy yo te recomiendo esta cartera. Pero de repente hay un shock externo o interno, como los que estamos viviendo últimamente, y ¿qué pasó? Entonces no es que el análisis estuvo mal,
lo que me va a salvar en ese momento es estar posicionado en distintos activos. A veces el que menos uno imagina es el que le salvó las papas, la cartera, y dice, bueno, gracias que tengo esto. Pero a veces es alguna, o sube alguna acción que uno no esperaba y dice, ¿qué pasó con esta? Y bueno, y eso es por estar diversificado y no estar concentrado. Lo mismo si baja o sube, como ha pasado con Facebook, por ejemplo, esas bajas fuertes. Si yo me concentro y digo, esta es la que va a subir porque veo tal y cual cosa y pongo todo ahí, me puedo después quedar patas para arriba, ¿no? Pero cuando estoy diversificado, generalmente, a mí, por ejemplo, y lo que yo recomiendo, y la mayoría de los analistas recomiendan, es diversificar porque está comprobado que reduce el riesgo de la cartera, y a veces tenemos algunos activos que nos tiran un poquito para abajo, no rinden una locura, pero en momentos como estos, como por ejemplo Coca-Cola, quizás no venía tan bien y de repente empezó a subir por todo lo que está pasando. Entonces quizás en algún momento está media dormida y de repente nos salva. Entonces, ahí está el punto de definir qué es lo que quiero hacer. Quiero comprar, buscar oportunidades y voy a estar ahí persiguiendo al mercado y tratando de ganarle al mercado y elegir la mejor estrategia y acción o bono, lo que sea, o quiero dormir tranquilo y voy a diversificar y voy a poner bien separadito todas las canastitas. Entonces, eso por un lado. Después había puesto algo, pero todavía no hablaron de eso, que es una pavada, que quizás hay gente que todavía no lo sabe, y bueno, yo lo empecé a hacer mucho, que es el tema, uno con todo el tema de de que tema operatoria, tema aparte, después volvemos al otro. Tema operatoria, la mayoría de los CDR pagan en dólar al cable y es un goteo, a no ser que uno tenga una cartera muy grande, es un goteo de dólares que están ahí en la cuenta y el cliente no sabe qué hacer con eso. Entonces, muchos no saben, pero se le puede pedir a la sociedad de bolsa, a la LIC, en la que tengan la cuenta, que le haga la conversión de especie y no tiene costo, incluso algunos les pagan algún interés. Pero se puede pedir que les conviertan la especie, tiene un número, como si fuera un ticker, un nombre, la especie es 7000, es la del cable, la 10.000 es la de MEP, se lo convierten y ya le aparece en MEP automáticamente. Eso por un lado de operatoria. Y por otro lado, cuando tienen dinero líquido, hay muchas personas que quizás compran una acción o un bono, lo que sea, 48 horas, y lo que pueden hacer también es una caución colocadora, lo que yo empecé a hacer con toda la gente que tiene dinero líquido. Si es de otra venta 48, no. Pero cuando uno tiene liquidez y va a comprar, no sé, Apple a 48 horas, bueno, hace primero una caución a 48 y después con ese dinero de intereses que le haya dado por esos 48, también sirve para comprar los CDRs. Entonces le sacamos el juguito un poquito más a esos pesos y quizás nos pagamos la comisión. Entonces podemos hacer dos en uno, caución y compra del activo, siempre que sea 48. Bueno, eso porque lo había anotado, lo comenté. Y después, algo que decía también Gustavo era bueno, el tema de toda esta suba de tasas, ¿no? De toda esta sacudida que tiene el mercado. Y acá escribí estos puntos del tema de pandemia, los efectos muy chiquititos, bueno, a corto plazo ese shock inicial, esa baja que tuvo muy corta el mercado, febrero, marzo, enero, febrero, después ya empezó a recuperar. Y después empezó a recuperar, ¿no? Con estas expectativas de, bueno, las empresas también nuevas que empezaban como a ganar terreno, no nuevas, empezaban a ganar terreno porque la gente estaba en su casa, que ahora ya pasaron de moda, como Mercado Libre, Netflix, no que pasaron de moda, pero no tienen el lugar que tuvieron al principio de la pandemia, pero había una expectativa de que era algo corto, de que el mercado se estaba recuperando rápido, se empezó como a adelantar, como siempre, a esa recuperación de la economía, y lo que pasó fue que se extendió más yo dividí corto, mediano, largo dentro de lo que, de lo que yo consideré, porque el largo a veces estamos hablando de mucho más años, pero largo plazo
lo que estamos viendo ahora es que se extendió de más y lo que pasó es que estamos viendo los efectos de toda la emisión que tuvo, no solo inflación, bueno, en Argentina, Estados Unidos, sino en otros países también, que también están revisando sus tasas. Recién acaba de salir que subieron la tasa del ELIC acá en Argentina. Canadá también está mirando el tema de sus tasas, un montón de países que obviamente para afrontar la crisis tuvieron que emitir. Y se extendió más de lo quizás lo esperado, y eso generó, bueno, en principio tuvimos, bueno, esa baja inicial muy cortita, después una sube y recuperación terrible, y ahora nuevamente la baja por todos los conflictos que estamos teniendo también ahora con Ucrania, sumado a lo de estas subas de tasa que se esperan principalmente que haga la Reserva Federal, que es la tasa libre de riesgo, la que todos siguen, por eso se habla tanto de esa tasa, pero están subiendo de quizás otros países también las tasas. Entonces acá yo le había puesto el tema de los efectos de las subas de tasas y también para ver, bueno, esto, ¿por qué suben las tasas? Acá yo le había puesto algo de lo que estaban comentando, ¿no? Pedacitos de algunas noticias, de la inflación, de las solicitudes de desempleo que están bajando, o sea, la economía se empezó a recalentar, entonces lo que estamos viendo es esto, que están esperando que suban la tasa para que se enfríe un poco la economía. Esto tiene un efecto, ya la suba de tasas, entonces tiene un efecto contractivo sobre la economía. ¿Por qué? Porque sacan liquidez del mercado. Tiran plata, primero, para estimular la economía, retiran plata para enfriarla un poco. Pero esto frena entonces la actividad. Por eso mismo vemos todas las bajas después del mercado, ¿no? Porque si saco plata, bueno, ¿cómo la saco también? No va el Banco Central a los bolsillos de la gente, sino que actúa sobre los bonos que tienen cartera. Lo mismo que el gobierno argentino y que otros gobiernos, que otros bancos centrales. Entonces lo que hace es ofrecer sus bonos, aumenta la oferta de bonos en el mercado y así entrega bonos y se queda con el dinero. Entonces así es como saca esa liquidez del mercado. Hay menos liquidez en el mercado y empieza a bajar la actividad, el empleo, ¿no? Y obviamente si baja la actividad, los precios se enfrían, ¿no? Es todo un efecto contractivo, por eso no está bueno. No se recibe con alegría. ¿Y qué otros efectos tenemos con la suba de tasas? Aparte de todo este enfriamiento de la economía, es que también aumenta el costo del endeudamiento. Si una empresa quiere ir a pedir dinero, tiene un costo mayor. Los flujos de fondos se descuentan a una tasa mayor, que es lo que decía Gustavo. Yo acá tengo un pizarrón, pero no sé si se va a ver. A ver. Me extendí como loca, pero así le di maratón y me está Está escuchando, ¿no? perfecto. A ver, que Se está puede como, compartir pantalla, se puede compartir. a ver, ¿están mirando? Que paren que me acerco para que se vea bien el pizarrón. A ver, más o menos, ¿no? No estaba preparado para el pizarrón. El tema, a ver, el precio de los bonos que decía, ¿se ve algo más? O bueno, si no lo escribo y no sé si se Sí, puede te va a ver ser más ahí. fácil hacerlo en un Paint o algo porque En no. una pizarra, vamos a Porque la pizarra, vemos. mejor. Abrí el Paint o Eso. algo. Hay una pizarrita acá en el Meet. Claro, te iba a decir, el Meet tiene una Eso. pizarra que lo podés usar. Sí, lo único que soy media mala escribiendo y me queda una letra media fea, pero vamos con la pizarrita. A ver, uso pizarra, iniciar una pizarra. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, las letras me quedan medias raras, pero bueno. Entonces, el precio del bono, esta es una fórmula que tiene que ver
que incluye el precio de los bonos, de cualquier bono, sea una obligación negociable o sea un bono del Estado, bono privado o público, cualquier bono que sea. Todos los bonos tienen un flujo de fondos. Entonces, en todo momento, el precio del bono tiene que ser igual a ese flujo de fondos le llamamos a lo que me va a pagar desde ahora hasta el vencimiento en concepto de intereses. Supongamos que este bono me paga solo intereses hasta el vencimiento y que al final me va a pagar el interés, la última cuota, más el capital. Es un bono lo que se llama bullet, que paga al vencimiento. Pero esto se puede aplicar para cualquier bono con cualquier estructura. ¿Y qué pasa? No es lo mismo el cupón de interés que me está pagando hoy que el que me va a pagar dentro de 20 años. Entonces lo que se hace es traer al presente. El precio es hoy. Este es el precio que se negocia en el mercado hoy. Entonces me interesa saber todo este flujo de fondos, cuánto vale hoy. Entonces, ese dinero no es lo mismo entonces que me lo des hoy, por eso no es lo mismo si el bono tiene frecuencia trimestral, semestral, anual. Cuanto más rápido me entreguen el dinero, yo con ese dinero lo puedo aplicar a otra inversión. Entonces, voy a descontar estos flujos de fondos, que se llama flujo de fondos, a una tasa de interés. Y ahí es donde viene la tasa de interés. Después se empieza a elevar a la potencia que sea, ¿no? Depende el plazo del título, el periodo en el que esté, que me esté pagando todo esto. Supongamos que son 20 años. Bueno, entonces, va a castigar más, porque esto si yo uno más algo, la tasa de interés es un número positivo, ¿no? Uno más algo que lo elevo, entonces lo que va a hacer es que este número que poner era 100, si lo descuento sea 90, 95, porque lo divido por un número mayor a 1. Entonces, esto vale menos que si me lo paga en el mes 2. Bueno, lo importante es que la tasa de interés, que también se llama tasa interna de retorno, la TIR, está en el denominador y acá tenemos el precio del bono hoy. Entonces, acá está la relación inversa entre el precio y tasa, que vemos todo el tiempo. Entonces, cuando leemos las noticias decimos, bueno, va a subir la tasa, entonces, ¿qué pasa con el precio del bono? Si sube la tasa, ¿para qué esta igualdad? Esto de arriba es fijo, nunca se modifica, porque eso tiene que ver con las condiciones de emisión del bono. Entonces, si el bono dice que me va a pagar un 8% sobre el capital semestralmente, bueno, es un 8% a no ser que incumpla el pago. Pero el flujo de fondos, el nominador, no se modifica. Entonces, las únicas variables que están modificándose son el precio y la tasa de interés. Entonces, si hay una suba de tasa de interés, el precio del bono, para mantener la igualdad, tiene que bajar. Y viceversa. Entonces, esto es lo que tenemos que saber siempre, que si sube la tasa de interés, el precio del bono baja. Y lo mismo al revés. Si baja la tasa de interés, sube el precio del bono. Por eso, estamos, bueno, viendo también esto que pasa, tiene otros efectos también, ¿no? Lo que decíamos, la tasa de interés, más allá de lo que pase con el bono, pero entonces, ¿qué pasa si vendo más bonos? Le decía, aumenta la oferta, baja el precio del bono, sube la tasa de interés, porque hay más cantidad de bonos en el mercado, suponiendo la misma demanda, entonces tiene que subir la tasa de interés para mantener la igualdad. El caso típico de esto, Lili, es el bono argentino. El bono argentino, los tenedores o bonos en dólares lo han vendido un montón, por eso tiene la tasa de interés que tiene, altísima, ¿no? Claro. Sí, pero lo que siempre nos sirve es tener esa formulita en la cabeza, porque sabiendo que uno está en el denominador y entonces si sube la parte de abajo, tiene que bajar lo de arriba, el precio. Entonces, que actúan en forma contraria. Entonces, por ejemplo, yo acá pegué rápido unos pedacitos de notitas que fui encontrando de 3 días seguidos, martes, miércoles, jueves. Entonces decía, y esto cómo impacta en el mercado, ¿no? Porque cuando sube la tasa de Estados Unidos,
Y generalmente, bueno, también se recalienta y sube la tasa porque es la tasa, como les decía, libre de riesgo. Entonces los capitales, cuando hay incertidumbre en el mercado, suelen ir a buscar esta tasa, estos bonos. Entonces quizás salen de otros activos más riesgosos, como pueden ser las acciones. Entonces acá dice, el martes decía que el Standard & Poor's había subido por el optimismo de las tensiones. ¿Qué pasa? Bueno, las tensiones también hacen que la economía tenga como un cortocircuito, ¿no? Que algunos circuitos se corten, ¿no? Que la actividad pueda tener alguna dificultad. Mientras que los rendimientos de los bonos subieron. Mientras tanto, el dinero se retira de los activos más seguros. El precio del bono del Tesoro a 10 años cayó, el precio cayó, llevando su rendimiento a poco de más, el rendimiento subió. El rendimiento cerró el viernes en el 1 cuando las tensiones políticas iban en aumento. O sea, de acuerdo a cómo el mercado está, cuando se relaja, entonces el mercado se va quizás a activos más riesgosos, como son las acciones, salen de los bonos, entonces el precio de los bonos baja y aumenta su rendimiento. Entonces todo el tiempo está en juego este trade-off entre acciones y bonos y el precio y la tasa de interés del bono. Al día siguiente, Wall Street rebotó desde los mínimos de la sesión, cruzando el territorio positivo, después que la Reserva Federal como que estaba titubeando un poco, como sus decisiones se tomarían reunión por reunión. Las va a subir las tasas, pero le dio más tranquilidad al mercado, como que, bueno, estamos como todavía analizándolo cautelosamente. Liliana, ¿me dejás agregarte algo ahí? Lo que pasa es que ahí hay un detalle. Y las minutas son del 26 de enero. Son 2 semanas después cuando se conocieron todos los datos del IPC. Entonces tienen más presión que antes. No, o sea, la minuta no te está reflejando lo que hoy piensan. Porque están hablando de hace 4 semanas atrás, cuando todavía no sabían que, o sea, supuestamente no sabían que el IPC sí, acá lo iba a que ser muestra es cómo reacciona el mercado ante la comunicación de esto. Y lo que más me interesa en realidad mostrarles es esto de qué rol juega la tasa de interés en este sentido de corrección, ¿no? de ajuste, de estar midiendo todo el tiempo esto de qué está pasando con el mercado, con la inflación, con el desempleo, con la actividad, y como que es una variable de ajuste que utilizan en este caso. Claro, pero Y cómo fíjate, actúa sobre el precio de los bonos y la interacción sobre las acciones, ¿no? Sobre el fíjate que flujo vos de tenés fondos. 2 parámetros ahora. Uno de un lado y otro del otro. De un lado que te van a subir la tasa, entonces el bono bajaría, pero del otro lado tener problema en Ucrania, que entonces ¿qué hace? Que el bono suba porque van a buscar refugio. Por eso lo ve que Claro, está ahí danzando en el 2%. Si no, está ahí danzando. el bono estaría o mucho más arriba o mucho más abajo si una de las dos variables no estuviera hoy en juego. Claro, y por eso esto fue el miércoles subiendo y los bonos estaban más cautelosos con el tema de la tasa, y hoy jueves ya la crisis, bueno, sí, esto, se empiezan a poner en juego las dos cosas, porque claro, también hay más gasto, que en un caso de guerra va gasto armamentístico y un montón de cosas que se van a suceder en el caso de que esto avance. Entonces acá dice, provocan ventas fuertes de las acciones con la aversión al riesgo exacerbada, la demanda por el oro como activo refugio, lo que decía Gustavo, impulsa el precio que se sitúa, bueno. Mientras que el Bitcoin, bueno, se percibe como riesgoso, entonces salen. Entonces, ¿qué está pasando? Y un poco lo que le decía antes. El mercado está todo el tiempo viendo, a ver, ¿a dónde voy? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me posiciono? ¿Qué es lo mejor? Y fíjense que en cada día, y estamos viviendo una volatilidad muy alta, el mercado está moviéndose constantemente. Entonces, ¿es malo el Bitcoin? No. Y bueno, hay gente que está saliendo del Bitcoin. ¿Por qué? Porque quizás es cortoplacista, quiere salir, quiere entrar a un precio más bajo, o es muy conservador y tiene miedo, y otros están conservándolo porque
no los despeina que hoy o mañana baje el Bitcoin y dicen, a mí no me importa, yo no me quiero preocupar, voy a largo plazo. Entonces, lo que les decía al principio, hay que ver bien qué es lo que, y está bien consultar y ver qué hacen los demás, pero también identificar qué me sienta cómodo a mí y qué me deja tranquilo a mí. Y lo que decía un poco y con esto ya termino, que no es para leer las notas, pero lo que les decía de las acciones, que las empresas de hoy, de siempre, no hacen lo mismo de siempre. Entonces acá pegué unas que encontré, hay un montón más, de todas las empresas que conocemos que venden, es una señal de lo que va a venir, un activo energético, la de Mastercard, el impulso a las criptomonedas, bueno, TSM con Sony, haciendo el tema de semiconductores, ¿no? Bueno, todo el tema de tecnología, siempre, como les decía, está un paso adelante, pero las empresas que están hacia el futuro están más, si bien les afecta todos estos cimbronazos, pero bueno, uno está, quizás lo deja más tranquilo esto, saber que está en empresas que están igualmente continuando sus desarrollos más allá de Ucrania, de pandemia, de lo que sea, son empresas que están en expansión, y cuando miramos los gráficos hacia atrás, vamos a ver que se van subsanando todos estos altibajos que va teniendo. No sé si yo cerré todo, me parece. A ver si podemos ver aunque sea uno, lo que le decía. A ver. ¿Sabés lo que pasa, Liliana? Yo te digo, yo lo que tengo el temor es lo que dijo Gustavo en primer lugar. O sea, la emisión monetaria del año pasado ha sido tan brutal que yo tengo envidia, por ejemplo. Y a mí me encanta tener envidia, y me encanta Apple, todas las demás. Pero yo no sé qué porcentaje en el precio tiene incorporado de esa brutal emisión monetaria. Es como la nieve en la montaña, o sea, la nieve en la montaña está en invierno. Ahora, yo lo que veo es que como que hubiese salido el sol y eso que correspondía a invierno, ese sobreprecio, se está cayendo. Y ese es mi temor. Y pienso que es el temor de todos. No sabemos, y un poco lo que le dice Leopoldo Magliadelli, ¿no? ¿Cómo es que valgan tanto las empresas? Ese es el cuestionamiento. Jorge, vos Pero ¿Cuánto también. hay, un poco lo que yo te decía, por cuánto hay ejemplo, de bueno, nieve acá en la montaña? ¿Cuánto es la nieve que hay en la montaña cuando sale el sol? Que se derrite, ¿no? Porque es lo que estoy viendo, ¿no? esto, Jorge, por eso te decía, disculpa, perdón, Liliana. no, igual te muestro esto y ya los dejo, que continúen, no me voy. Pero lo que le decía esto, por ejemplo, es Microsoft, por agarrar una de las emblemáticas. Esta fue la caída de pandemia, que fue en la mayoría del mismo periodo. Esto es desde el 6 de febrero hasta marzo, y enseguida ya, acá estamos, para acá, ya en mayo, bueno, ya estamos en valores. Y acá podemos ver toda esta baja de ahora, ¿no? Pero acá, bueno, lo mismo. Vemos limpiando, porque estas crisis se suceden, no se suceden todo el tiempo, pero siempre hay crisis y siempre hay baja de los mercados, pero son cíclicas. Por eso, lo mismo, Argentina no está en default todo el tiempo, no reestructura la deuda todo el tiempo, no estamos todos los años reestructurando. Bueno, pero cada tanto hay un cimbronazo. En el mundo, en Argentina, más seguido, pero lo que le decía un poco, y acá cierro con lo del principio, ver con qué, si yo me siento cómodo con este tipo de activos y digo, bueno, yo voy a largo plazo, por eso, el tema es cuando yo digo voy a largo plazo y estoy todo el tiempo relojeando esto. Esta es Google, por ejemplo, y así podemos agarrar cualquiera de las más conocidas y irnos para atrás y quedarnos tranquilos. Pero me quedo tranquilo no porque vi lo de atrás, porque lo de atrás era otra empresa, como les digo. Me quedo también tranquilo porque sé que las empresas no cuelgan todo y cierran porque hay un virus o porque Ucrania o por lo que sea. Entonces, me quedo tranquila porque sé que están avanzando igualmente en proyectos y desarrollando, y son empresas grandes que pueden afrontar este tipo de vicisitudes. No es que no les va a impactar, porque la baja la tienen, pero
Por eso, si yo digo que me mantengo, porque dicen, ay no, yo voy a largo, pero después están aterrados con la baja o preguntando a ver a dónde voy, a dónde no voy. Está bien rebalancear las carteras, está bien moverse. No es que las carteras son estáticas, pero el rebalanceo va a ser más o menos frecuente de acuerdo al perfil del inversor. Liliana, te hago una consulta. Y ahí Justamente. ya terminé con mi pantallita. Te hago una consultita, Liliana. Sí. Por ejemplo, Microsoft justamente la estábamos analizando antes de empezar el Meet y recién estaba viendo algo. Por ejemplo, en el 2000, si ese gráfico antes del 2000 es una suba constante, como pasó después del 2008-2009, digamos, una suba constante de Microsoft, pero en el 2000 básicamente baja un 68% Microsoft, ¿no? Entonces digo, el inversor, por más a largo plazo... ¿Cuándo digamos, decís que bajó? Para que así lo vemos. No, pero fíjate que Microsoft estuvo muchos ¿Cuándo un años planchada, ¿eh? 68? claro, o sea, el tema es si Estuvo vos... como 8 o 10 años planchada abajo hasta que empezó a remontar, ojo, porque a veces No, a en largo el plazo... 2000 te conviene ponerlo en mensual y logarítmico para ir, digamos, a largo plazo. Y Mirá, logarítmico en la escala. fíjate, vos Para verlo. fíjate ¿Dónde la ahí, cambiamos? hasta el Acá en el- 2014, 2015, desde el 2000 que no subía, ¿eh? Claro, porque es lo que le pasó al mercado también. El mercado, vos tomás del 2000 al 2011, 2012 y no tenés básicamente ganancia. Solo que tuviste una caída estrepitosa, una suba desde 50% hasta niveles máximos y otra caída en 2007 y 2008. Entonces, yo la pregunta que le quería hacer a Liliana, más allá de que coincido con su view, es si en estos casos de invertir a largo plazo igual no tomás alguna estrategia de mitigar el riesgo en este tipo de empresas donde por más que sean unos camiones, unos tanques a largo plazo, te podés comer una caída de un 50, un 60% en un momento. Y tal vez, como decía recién Diegazo, tenés 6, 7 años para recuperarte. Claro. Sí, por eso, podés hacer, eso depende de la persona también. En mi caso yo recomiendo algunas que sean como los caballitos, que mantener en la cartera, porque no se puede vender y desarmar toda la cartera, depende de cuántas acciones tenga cada uno. Si tenés 5 acciones es una cosa, pero si tenés 30 no podés estar vendiendo y comprando todo el tiempo. En mi caso puntual hay algunas acciones que son para mantener, se puede aumentar o bajar la posición de acuerdo al momento. Y otras acciones sí son más de corto plazo quizás, pero sí, en momentos así se puede bajar un poco la exposición, porque hay momentos que los CDR brillaban y ahora quizás no están brillando tanto, pero también baja el dólar MEP y baja también la acción en el exterior. Entonces sí, se puede bajar un poco de posición en alguna de esas y cubrirse con algún fondo, que hay un montón de fondos que están dando quizás tasa de inflación, algunos tasa de inflación y algunos puntos más. Sí, se puede Liliana, bajar ¿me la dejás exposición. agregarte algo ahí? Porque hay mucha gente que por ahí, bueno, la persona que asesora, es complicado porque vos pensás que esa gente le está explicando a alguien que supuestamente no conoce el mercado, pero esa persona no entiende que, por ejemplo, en un momento, hace 2 semanas atrás, el CCL explotaba en 234, 235, porque estaba entrando una masa de plata que buscaba un refugio, y cuando de golpe se fue toda esa masa de plata, te bajó a 210 y la gente te dice, ¿cómo? Pero si yo miro Estados Unidos cayó un 4 y acá está cayendo un 8, un 10. ¿Me Claro, entendés? claro. Entonces, Bueno, por eso siempre está bueno explicar de antemano cómo funciona el activo. claro, pero, Mira, este activo se va a mover por 2 factores. claro, pero Por un lado, por la acción en el exterior. la Claro, sí, sí, psicología sí. es muy difícil, que es lo más Y, importante, digamos, para el inversor. y la psicología, pero lo que yo decía al principio, mirá que las acciones son activos de largo plazo. En el mediano, corto y mediano se van a mover para todos lados. Incluso le mostrás ese gráfico, un gráfico de estos. Mirá, esta que vos conocés, Apple, Microsoft, las más conocidas, que para que la persona entienda, pues si le hablas de, no sé, AMD o alguna desconocida, menos, ya se perdió. Pero si vos le hablas de algo palpable, algo que conoce, decís, mirá,
mirá, incluso esta acción tiene todo este sub y baja. Lo va a tener, es habitual, es natural, a veces más fuerte, a veces menos fuerte, pero lo va a tener. Y va a variar por estos dos factores. Entonces, lo ideal es que estos dos factores suban, pero también puede ser que los dos bajen o que estén encontrados. Entonces, obvio, no es lindo cuando baja, pero si la persona sabe que ese activo, vos le decís, esto es una inversión a largo plazo. Claro, pero hay Si que vos ver, querés hacer Liliana, trading, que es otra largo cosa. plazo. Porque No, y para uno bueno, largo las plazo acciones 6 son meses, 5 para años. otro. Por eso te Las digo, depende del acciones son inversor. años. Por eso lo que yo les decía al principio. Es fundamental siempre decir, bueno, este dinero, ¿vos lo vas a necesitar en el corto plazo? No. ¿Lo podés destinar a una inversión de largo plazo, años? Sí. ¿Qué proporción de tu cartera necesitas tener como disponibilidad? Bueno, eso no va en CDR. ¿De acá cuánto necesitas este dinero? O sea, dentro de la cartera puede haber activos que van a largo plazo y puede haber otros activos que van para cubrir necesidades del día a día, porque hay clientes que tienen esas dos patas también. Tienen un flujo que van sacando y entonces eso quizás no está en activos tan riesgosos, puede estar en algún bono, como decían, a toda inflación, o algún fondo de ese estilo también. Entonces la persona no va a sufrir esos movimientos y va a contar con ese dinero.